está conmigo Denise Argotespino. Ella es investigadora del INA. ¿Cómo estás, hermosa? Pues aquí siempre feliz de estar con ustedes. Me da muchísimo gusto verte. Mira, todas las alarmas que llegan Sí. del simulacro de alerta sísmica. Y es que es importante porque todos debemos saber cómo actuar en un momento de emergencia. Exactamente. Pues hoy tenemos un tema muy bonito con Denise, porque cómo vemos de repente que se entretejen los eventos, que se entretejen lo que sucede en las estrellas, ¿no? Con las construcciones, con las antiguas construcciones, no nada más en México, sino en el mundo completo, sí, ¿no? Exactamente. Y fíjate, Denise, antes de que entremos de lleno al tema, ahora que fue el eclipse de sol que cruzó los Estados Unidos, alguien por ahí, bueno, voces se levantaron que decían, esperen muchas catástrofes, porque los eclipses son sinónimo de catástrofe y anuncian catástrofes. Y pues mira, no, o sea, ahora sí que ahora sí que uno no quisiera creer, pero de repente ve cómo efectivamente cosa, ¿no? se concatenan los eventos, ¿no? Pero en fin, el tema es, ¿qué relación hay entre la arqueología, la astronomía y en muchos casos hasta la astrología? Exactamente. Pues mira, desde siempre el hombre ha tenido esa fascinación por el tiempo. Pero el tiempo es algo que no puedes definir exactamente qué es, pero sí puedes medir. ¿Cómo lo mides? A través del movimiento de los cuerpos celestes. Okay. El hecho de que salga el sol, se meta, salga la luna, entre, tú vas midiendo esos eventos astronómicos y así mides el tiempo. Una manera de controlar el tiempo o los sucesos que van a venir con el tiempo es prediciendo los eventos astronómicos también, incluyendo los eclipses. Como tú dices, en épocas prehispánicas un eclipse de sol era catastrófico. Claro. Muchas cosas malas iban a pasar. ¿Por qué? Porque es un monstruo el que se come el sol. Claro. Y el sol tiene que pelear con ese monstruo para volver a la vida. Claro, imagínate ser un habitante de la Tierra de aquella época en la que de repente, como dices, o sea, estaba el sol, estaba brillando a todo lo que daba y de repente se empieza a oscurecer y se hace de noche de un momento a otro y luego lo ves rojo al sol y ¿qué piensan? Sangre, algo malo y obviamente lo llevan al tema catástrofe, ¿no? Sí, exacto. Entonces, predecir los eventos o los momentos en que iba a ser un eclipse, tanto de sol como de luna, era muy importante porque también así ellos podían dar a conocer al resto de la población que ellos tenían el control, ¿sí? Y que ellos podían hacer algo por la gente y por lo tanto debían respetárseles. Es como un doble juego, ¿no? Entre el poder, la religión y el querer controlar algo que es el tiempo. ¿Y esto en todas las culturas? En casi todas las culturas. Tú puedes ver Stonehenge, que es prehistórica casi prácticamente, y ya estaban controlando o midiendo de alguna manera el tiempo. Lo que pasa es que no es tan complicado medirlo. O sea, tú mides el movimiento de los astros trazando un simple círculo alrededor con un punto central que va a ser tu punto fijo. Y tú ves en diferentes momentos del año por dónde sale el sol y por dónde entra, por dónde sale y por dónde entra. Y ves que hay un patrón, es algo cíclico. Y por eso también los mayas creían que la vida era cíclica, porque los patrones se repetían continuamente. ¿Sí? Y entonces por eso el fin del mundo no sucedió en el 2012, sino que fue el inicio de un nuevo ciclo. Exacto, exacto. Ahora, ¿cómo entra la astrología dentro de todo este tejer de la historia? Es este mismo deseo de predecir y controlar los eventos futuros. Entonces de ahí surge un calendario que es el calendario ritual de 260 días y ese servía para adivinar. Y entre ellos estaban los meses y los años de nacimiento de las personas. Por ejemplo, en el caso de los aztecas, el que naciera en un año 2 conejo iba a ser un borracho, un jugador, de lo peor, ¿no? Entonces sí había
fechas específicas y hasta los nombres de las personas tenían que ver con esa fecha de nacimiento porque te iba a decir qué clase de persona podía ser en el futuro. Muy similar a la astrología que ahora manejamos, pero que obviamente proviene de los griegos. Claro, ahora, puedes decir, no, yo creo o no creo. El tema es, no estamos hablando de la astrología de Pasquín, ¿no? No de cualquier astrología de la que, sí, hoy te va a ir bien y vas a conocer a un chico muy guapo y bla, 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 sino aquella que se hace realmente con una carta astral, tomando en cuenta las efemérides del día, y la hora, en que naciste. Y podemos ver cómo sí, efectivamente, te pueden marcar como un día en el que debes de cuidar lo que dices y si no te fijaste que debías cuidar lo que dijiste, a la hora de abrir la boca te puedes meter en un problema muy grave. Ese tipo de eventos, ¿no? También existían en la época mesoamericana. Por eso el calendario de 260 días, que era el sagrado, te iba diciendo qué momentos eran propicios para casarte, para pescar, para cultivar, para hacer la guerra. Okay. No podías hacerlo en cualquier día, había ciertas fechas que eran propicias para eso y eso te lo decía el calendario sagrado. Ahora, en cuanto a la construcción de las pirámides, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces que las pirámides de Egipto, que están alineadas, por ejemplo, con el cinturón de Orión, ¿es esto correcto? Bueno, esa es una suposición, pero de lo que sí te puedo decir es en el caso de Chichén Itzá, en el caso de Malinalco o en el caso de Xochicalco, están bien marcados los puntos en donde sale el sol y entra el sol en los equinoccios y en los solsticios. Quiere decir que estaban midiendo de alguna manera esos puntos donde los astros salían en determinadas fechas y está perfectamente medido y comprobado. Incluso en el mismo Xochicalco hay una inscripción en el templo, en la pirámide de Quetzalcóatl, donde se ve astrónomos, porque tienen su varita de astrónomos, de diferentes regiones, de la zona maya, de Monte Albán o de la zona de Oaxaca y del centro de México y de Xochicalco, en donde están discutiendo el inicio de un nuevo calendario, como homogeneizar o homologar sus calendarios. Okay. ¿Sí? Entonces existían los astrónomos y hasta se considera que en Palenque había una escuela de astrónomos. O sea, no era algo que aprendían a la y se va, era experiencia acumulada que se iba transmitiendo a los aprendices. A ver, dices Palenque, donde había una escuela de astrónomos, y justamente en Palenque es donde está esta famosa tumba del astronauta que muchos le dicen, es que, pues sí, si ves la imagen, sí pareciera que hay un cuate con una especie de casco o algo en la cabeza y que efectivamente está sentado como en lo que podría ser un asiento con los controles, con una palanca o algo así, ¿no? Claro. ¿En realidad qué es? No, es que eso es por falta de conocimiento de la iconografía misma de los mayas. Okay. De hecho, ahí se está representando a Pacal como el dios del maíz. Okay. ¿Sí? Y lo que está surgiendo de él es una mata, o sea, es un árbol de vida, ¿no? Entonces, no, y está en la tierra. Ajá. ¿No? Porque él ya murió, pero está renaciendo como el dios del maíz joven. Okay. Entonces, es conocer un poco cómo pensaban los antiguos mayas para entender lo que es. Pero si uno no conoce y alguien llega y te dice de forma muy convincente es que es un ovni, es un astronauta, pues uno se lo cree. Sí, claro, por supuesto, Porque además hablan de una manera tan convincente que pareciera que no deja lugar a dudas, ¿no? Claro. Ahora, en todos estos miles de años, ¿no?, de civilización, ¿qué no se ha movido, digamos, de lo que descubrieron los antiguos moradores de la Tierra a lo que sabemos hoy? ¿Qué no se ha movido? ¿Qué sigue siendo igual? Bueno, sabemos que el sol es lo más importante. Definitivamente, si no tuviéramos nuestro sol no habría vida. Y desde épocas muy remotas eso se conoce, ¿no? Pues por ahí ya tenemos algo que no se ha movido desde épocas prehistóricas. Claro. Ahora, ellos también le dieron esta connotación de masculino al sol y de femenino a la luna.
Y no necesariamente, porque por ejemplo, en el caso del Popol Vuh, que habla de la creación del Sol y la Luna, eran dos hermanos gemelos, dos varones. Ajá. ¿Sí? Y en el caso acá del centro, donde están Anahuatzin y el otro dios que era muy rico, eran también dos hombres y los dos crean al Sol y a la Luna. Entonces no necesariamente está relacionada la Luna con la mujer, pero en el caso de los aztecas sí, porque la Coyolxauhqui era mujer, hermana de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli se hizo dios del Sol y Coyolxauhqui la de la Luna. Entonces depende mucho, no necesariamente siempre se ha considerado la Luna como femenino, pero sí es cierto que la oscuridad es femenina y la luz es masculina, porque todo en la naturaleza y también de épocas muy antiguas se ha considerado esta dualidad de la vida, ¿no? La vida, la muerte, lo blanco, lo negro, lo oscuro, lo claro, lo húmedo, lo seco, lo caliente, lo frío. Siempre ha existido la dualidad, porque es una manera en que también podemos clasificar las cosas y son más fáciles de entender para uno. Pero te digo, la luna no necesariamente se considera mujer. Ok, dependiendo entonces la cultura, digamos. Ajá, lo que sí nos queda claro es una tendencia machista desde siempre, ¿verdad? O sea, porque todo Sí. lo bueno es masculino. A final de cuentas, por ejemplo, las características, ¿no? Lo que decías, la dualidad. Lo oscuro es femenino, aunque no precisamente lo oscuro tiene que tener una connotación negativa, ¿no? Exactamente. No porque sea lo opuesto quiere decir que sea malo, ¿no? Por ejemplo, la humedad por el vientre materno es húmedo. Pero de ahí surge la vida. Sin la mujer no habría vida, ¿no? Prácticamente. Entonces, esa es la parte positiva, ¿no? De nuestra acepción como mujeres, como la parte femenina del cosmos. Claro. Denise, tú como arqueóloga, con los años de experiencia que llevas, con las investigaciones que llevas, ¿con qué te quedas del pasado que digas, tal cual lo pusieron ellos, así es y así yo lo creo? Sí, su manera de ver la naturaleza, de que no somos entes separados de ella y que tenemos que controlarla y dominarla, sino que somos parte de ellos y como tal debemos convivir con ella, respetarla igual que ella nos ha respetado. Como una visión holística. Exactamente, exactamente. Y eso era algo que tenían mucho los mesoamericanos. Ellos se integraban con, no como ahora que solemos sacrificar a la pobre naturaleza para nuestro propio bien, entre comillas, porque tarde o temprano, si fastidias a la naturaleza, te fastidias a ti mismo, ¿no? Digo, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Tanto hemos, como dices, fastidiado a la naturaleza, que ahora la naturaleza pues nos lo está empezando a cobrar. Bueno, en ese aspecto ella es muy noble porque nos ha aguantado demasiado. Hombre. Pero bueno, tampoco debemos tomar personal ciertos eventos que son naturales, ya han existido desde el inicio de los tiempos. Entonces, ya nada más para terminar y aclarar esto. No nos están castigando, el eclipse no vino a traernos desgracia, simplemente son cosas que suceden, ya estamos en la temporada en la que suceden y ahora suceden más por el cambio climático, ¿es correcto? Exactamente. Denise, nos encanta platicar contigo, tener una arqueóloga, una investigadora que nos explique así de primera mano y de corazón las cosas, bueno, pues es fabuloso. Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Lina por todo el trabajo que desarrollan en nuestro país. Continuamos con más.